decir, claro, podría haber pasado con muchachos de cualquier parte y tal vez el hecho de ser de los Andes le ha dado más cuerda al asunto, pero miércoles son la inteligencia del país, son la inteligencia del país, y esto viene desde los colegios. A mayor nivel socioeconómico, más problemas. Entonces, a mí me gustaría sintetizar un poco, porque yo tengo contemporánea y globalizada, no es fácil. El segundo gran desafío, tal vez debería ser el primero, pero hagámoslo de segundos, es la formación humana. ¿Qué clase de ser humano está formando una universidad? Desde el punto de vista humano, ¿da lo mismo ir a la universidad que no ir? Yo creo que esa es una pregunta que es muy importante, desde el punto de vista puramente humano, de mí, de mi ser. Y un tercer nivel, o una tercera misión, un tercer bloque de cosas muy importantes, la formación ciudadana. ¿Puede un país darse el lujo de formar unos cuantos miles de profesionales a quienes les importa un carajo la sociedad, sin la más mínima vocación política en el buen sentido de la polis? Yo creo que estos tres bloques nos dan mucho que pensar. En el primero hay un tema complicadísimo, que es la complejidad de las profesiones y la forma como se van diluyendo las fronteras entre unas y otras. Ya hoy día es muy difícil separar urbanismo de arquitectura. Y decía que yo soy urbanista y el otro es arquitecto, que ladra, pero también maulla, pero además da leche, pero además... Miércoles, yo no sé qué monstruo tengo ahí. A mí dígame perro, gato, una cosa razonable, perico, alguna cosa, loro, pero una cosa que hace todo no es nada. ¿No? Y hoy las universidades están embarcadas en currículos por competencias. ¿Qué será esa vaina? Y hay maestros y profesores que saben. Y saben un montón. Tienen una gran cantidad de experiencia detrás de ellos. Y quieren enseñar, tienen ese gusto. De pronto no sé si tengan la habilidad o no, pero les gusta enseñar, compartir. Y llegan a la universidad y lo primero que le dicen, sí, pero antes de tú dictar tu primera clase me vuelves esto competencia. Yo no me puedo imaginar a Heidegger convirtiendo el ser y el tiempo en 16 competencias filosóficas. Yo no puedo imaginarme a Edgar Morin en todo lo que es la filosofía de la complejidad, diciendo las competencias para abordar la complejidad. Pero tampoco puedo imaginarme un médico con 7 competencias cuando mi enfermedad puede requerir alguna competencia que no estaba en el currículum, porque me van a aplicar la que no era. Entonces, esto lo digo porque en la enseñanza universitaria, mucho más que en la escolar, en la escolar prima mucho la necesidad de meterse a fondo en los problemas del aprendizaje y del desarrollo evolutivo y todo esto, pero en el mundo de la universidad, donde vamos a formar profesionales de alto nivel que van a asumir responsabilidades tan grandes como la vida de la gente. Yo formo un médico, estoy entregando la vida de una persona. Si yo formo un psicólogo, estoy pensando en entregarle salud mental de gente. Y las muelitas, que son mías. ¿Sí? Pues yo no sé si ahí no valga la pena hacerse unas reflexiones epistemológicas muy serias sobre qué
diablos eso es donde están las fuentes de información y qué hacer con la información. Y cómo elegir cuando yo busco en internet algo y me salen 500,000 datos. ¿Cómo selecciono el que sirve entre 500,000? ¿Cómo lo busco? Además. Luego está el tema de la pertinencia del conocimiento profesional y el acceso al mundo laboral. El tema de estabilidad y de empleo era conseguir un empleo donde le pagaran a uno quincena y uno podía programar su vida y tenía estabilidad laboral y todo eso, y de pronto esa vaina se rompe y todo el mundo se vuelve consultor. ¿Y qué es un consultor? Yo lo he vivido en carne propia, a pesar de haber reivindicado por décadas mi derecho a ser empleado. Pero hubo un día que ya no pude ser más empleado y nadie me ofreció más puestos y me volví consultor. ¿Y qué es un consultor? Un pobre desgraciado que todos los días, incluyendo sábado y domingo, se levanta a buscar trabajo. Y cuando le sale uno, le salen 18 más. Entonces ya no le alcanza el tiempo, pero además no conoce casi nunca a quién lo contrató. Sobre todo si ya son consultores de muy alto nivel de empresas muy grandes, un tipo en Bogotá puede estar asesorando a una compañía en Taiwán y mandando documentos por mail que no sabe si alguien los va a leer o van a servir, entonces el tipo termina pendiente si le consignaron. Con lo cual la vida se vuelve inútil. Y esto requiere la formación de unas condiciones de personalidad y de carácter muy distintas. Entonces, no estoy hablando de una trivialidad, estoy hablando de una situación terrible para nuevas generaciones que no conocieron lo que muchos de nuestros padres conocieron, que fue tener una vida estable, sabiendo cuáles eran sus ingresos, sabiendo quién les pagaba, sabiendo quién era el jefe, peleándose con el jefe, aspirando a ascender, etcétera, etcétera. Y vayan ustedes al sector público, que conozco muy bien, y verán lo que es la angustia de la gente cuando hay un cambio de administración. Ahorita en Bogotá, que todo el mundo está renunciado, los secretarios es a los que menos les importa. Yo creo que todos están rezando para que los voten. Esa vaina de eso es terrible. No, el problema, porque el otro ya no lo quiere a él, sino que quiere a otro, que tampoco tiene unos altísimos estándares de ética. Entonces la formación ética se convierte en un requisito fundamental para poder desempeñarse. Para poder desempeñarse no solo como un ser humano digno, etcétera, etcétera, sino para desempeñarse laboralmente. Porque es que el nivel de ética se convierte en una cosa fundamental, pero además necesita tener una capacidad de habilidades comunicativas extraordinarias. Una persona que no sabe leer bien, que no sabe escribir, que no habla, que no se sabe vestir, que no se sabe presentar ante otros, es el desempleado perpetuo y el que va camino a la miseria. Porque resulta que en el contexto de los nuevos modelos laborales se tienen que saber vender. Entonces, si uno de ustedes, cualquiera de ustedes, frente a la necesidad de contratar un colaborador o colaboradora y teniendo el 100% de la capacidad decisoria, recibe 10, ¿a cuál elige? ¿Al que tiene más piercing y más doctorados? ¿O uno con menos doctorados y menos piercing? ¿O al que tiene un tatuaje que va desde aquí hasta la nalga? Para que sea el jefe de relaciones públicas de la compañía multinacional. Porque ahí estamos jugando con unos patrones culturales que pueden no ser los correctos. Puede que el muchacho con el tatuaje de la frente a la nalga sea el más idóneo realmente,
Pero hay algo que no me enseñaron y es que uno le tocaba presentarse. Cuando yo fui rector de la distrital y se empezaron a graduar estudiantes, había un hecho que a mí me conmovía mucho. Yo era casi de la edad de los que se estaban graduando, yo fui rector de la distrital a los 31 años. Y era un momento muy complicado y recuerdo unas ceremonias de graduación de ingenieros donde todos, sin excepción, eran los primeros profesionales en la historia de toda una familia. Los primeros. Y hoy sigue pasando eso. Si ustedes indagan, encontrarán en esta universidad profesionales que son los primeros en la historia de toda una familia. Pero además encontrarán muchachos que vienen del campo o de la provincia, como llamamos nosotros en una forma así. Muchachos y muchachas que llegan a la universidad y tienen la crisis más terrible porque no saben de dónde son, porque han perdido raíces, porque no han encontrado unas nuevas, porque nadie les otorga identidad, porque no pertenecen a nada, en una sociedad anónima. Nadie. Y entonces estamos formando una generación obediente, perversamente obediente, no obediente a la ley, que eso ya sería un logro enorme. No todos son desobedientes a la ley, la manera de brincársela es lo chévere. No, obedientes de una manera misérrima, es decir, al no obedientes para no tener conflicto. No hemos sido capaces de cultivar una dinámica creativa del conflicto. Y donde no hay dinámica creativa del conflicto, no hay nuevo conocimiento, no hay nueva investigación, no hay nuevos saberes, no hay, digamos, un centro de investigación de punta, de tecnologías, o en física, o en astronomía, o en el mundo del derecho, ni que hablar, y de las ciencias sociales, son básicamente centros fabricados para el conflicto de las ideas, para el contraste de los argumentos, para la discusión, para la búsqueda. Y entonces, ¿cómo se resuelve el conflicto? Buscando datos. Alguna vez escribí una columna en El Tiempo que se llamaba la versión criolla del constructivismo. Y en todas las universidades tienen cada día más edificios, con menos profesores de planta, con menos profesores con doctorados, con menos profesores que investigan, con menos grupos de investigación. Entonces, pues esto es un tema que nos tiene que hacer pensar en el país, es decir, sobre esta base de el conocimiento, qué país estamos construyendo. Esa digamos, es al final la pregunta. Obviamente, pues todo esto se traduce en el ejercicio de la docencia y en lo que los maestros seamos o no seamos capaces de hacer, atendiendo a unas exigencias éticas personales. Nada de esto puede ser mandado por la ley. Todo esto solo puede ser construido cuando se construyen patrones referenciales éticos supremamente exigentes. Bueno, yo no he hecho más carreta, yo me desconecto en este punto y yo preferiría dejar unos 15, 20 minutos para si hay preguntas o si hay opiniones o sobre todo si hay desacuerdos, porque para que hagamos la cosa medianamente coherente también haya la posibilidad de no diga más pendejadas, menos mal paró. Se acabó el consejo académico. Nadie preguntó, nadie discutió, nadie controvirtió. Esta vaina es monstruosa. Por lo menos en las universidades públicas la vaina es un despelote donde uno como rector dice miércoles, consejo académico, otra vez me van a volver picadillo. Pero en eso tenemos que pensar. Yo creo que las universidades públicas tienen una responsabilidad importante en el país, pero las privadas no pueden hacerse al margen de la formación de ciudadanos con responsabilidad política. Muy bien, muchas gracias.
profesor de pupitre, acaban de hacer un cuestionario liderado por el doctor que maneja la parte académica, en el cual se le pregunta a los estudiantes de último semestre si se deben seguir dictando las materias humanísticas o si deben ser suprimidas y en cambio la Facultad de Derecho hay un derecho ambiental y demás. Entonces yo soy llamada, muchos de todos los profesores, por este doctor. Y me dice, doctora Patricia, es que los estudiantes necesitan que se reemplacen, yo dicto antropología y sociología, y le repito, soy de formación como la suya en filosofía. La señora Nussbaum, que se acaba de ganar el premio justamente por toda su contribución a las humanidades y por el libro Sin ánimo de lucro. Entonces nos encontramos en la misma facultad con dos tendencias totalmente diferentes. La del decano, que ha manejado y que ha puesto las materias humanísticas, que eso fue su segundo punto, como fundamento del derecho para, de alguna manera, cuando usted salga a legislar, legisle con un país que usted conoce, que sabe que está conformado por diferentes religiones y demás. Pero resulta que esto no es solamente a nivel colombiano, esto es a nivel americano, y estamos amenazados. Entonces yo le dije al doctor que me llamó, dije, doctor, yo tengo una buena calificación como profesora. No se está discutiendo esto. Se está discutiendo que de pronto lo que necesitamos nosotros son un poco formación de operadores jurídicos en derecho, y en ese sentido la formación humanística debe dejarse. Fuera de que está amenazado el trabajo. En los países serios, los profesores universitarios no se pensionan nunca. Por eso los premios Nobel, en su inmensa mayoría, son gente casi toda de 65 años para arriba. No es una que la experiencia cuenta, no es gratuito que ahora, en el ámbito del derecho, la reforma judicial contemple que los magistrados pueden estar más allá de los 65 años en el ejercicio del cargo, y cuando empiezan a saber algo. Antes son solo operadores jurídicos. Entonces, eso es un argumento, digamos, desde la misma historia y desde el saber público universal de la universidad. Pero hay otro argumento, y lo citarían los ingenieros. ¿Y cuál era la clave de su altísima productividad? Su profunda formación humanística en ingeniería. ¿Qué explica eso? Esto es porque una persona que tiene un conocimiento más amplio de la realidad social, cultural, histórica, lingüística, etc., tiene mucha mayor capacidad para crear alternativas y opciones en los planos más técnicos que uno pueda imaginar. Entonces, cuando ustedes miran los grandes escritores, hago referencia a eso que les he mencionado hoy para no meternos en otros, pero digamos, el caso de Sennett. Primero que todo, me congratulo por volverte a ver después de 55 años. Pónganse a recordar el público, ¿verdad? Y me encanta la manera de pensar tuya. Yo creo que el colegio donde estuvimos imprimió un cierto carácter porque nos identificamos. Yo quisiera que nos conversaras un poco sobre esta percepción que yo tengo. Las universidades no son entes académicos hoy en día, son sitios donde se enriquecen unas personas, donde se produce mucha plata para unas personas. Te puedo decir, por ejemplo, que yo en una universidad dicto en un posgrado una materia que se llama Principales Contratos Mercantiles. La tengo que dictar en 16 horas, porque es el módulo de la especialización de 16 horas. Y en esa especialización, cada alumno tiene que sacar cerca de 30 módulos, cada uno de 16 horas. O sea, queda como el doctor Paneso Robledo con un mar de conocimiento que tiene un centímetro de profundidad.
Y no lo he visto solo allá, en esa universidad, lo he visto en todas. Los profesores somos ciudadanos de segunda categoría. Y eso es en todo el país y a cualquier nivel de profesores, de educación primaria, secundaria, superior, hasta doctorado, con unos suelditos de 24.000 pesos aquí en esta facultad, en esta universidad, pues son un poco mejores. Y en la universidad, en posgrado, pagan como 100.000 pesos por hora. Uy, pero que eso sigue está siendo súper guau. No, sí, claro. Pero sigue siendo una miseria para un profesor que ha dedicado toda su vida a aprender para poder enseñar, para poder formar. Mientras que hay unas personas que son los dueños de las universidades que se enriquecen y que no le meten el corazón a la educación. Yo no sé si tú has visto lo mismo, me gustaría oír eso. De golpe yo estoy equivocado. Funcionar una sociedad de mercado implica, para verlo con toda claridad, que quienes hacen una inversión, primero tienen una expectativa de retribución, y es legítimo, es absolutamente legítimo. Si yo me agrupo con 5 amigos y hacemos una fundación y montamos una cosa, pues además quiere uno que le pongan el carro, una cosita, a no ser que sea Bill Gates, pues que no, que tiene un problema al revés, que es qué hace con la plata. Pero aquí no es las universidades ninguna, ha surgido de alguien que no sepa qué hacer con la plata. En Estados Unidos sí, en Estados Unidos, no sé, ustedes deben ver quienes conocen la Universidad de Yale. Yo tuve la fortuna de conocerla, me invitaron oficialmente cuando era rector de la distrital, me daba una pena, porque era el señor rector de la Universidad de Yale, eso era un señor serio. Yo era un patinchado que estaba paladeando un bochinche diario y me mandaron más para descansar que para cualquier otra cosa. Y resulta que allá me mostraban la biblioteca. La Universidad de Yale primero es toda gótica, es igualitica a la Universidad de Oxford. Y he encontrado muchas falencias personalmente en mi institución, y sé que es algo muy general que está ocurriendo hoy en día en tiempos modernos que vivimos hoy. Y es que los jóvenes estamos sedientos de maestros, así como lo podemos ver, como usted lo ha manifestado también, hoy en día se preocupan mucho por los presupuestos, lograr los objetivos, más utilidades, pero realmente en títulos exigen más títulos y gente más joven con más títulos. Yo podría decir, podría ser un poco soberbio y decir, bueno, yo tuve un título en el exterior y vengo aquí a poder lograr tener una posición, pero sería un irrespeto con la gente que realmente ha entregado su vida por la educación. Tengo el honor de contar con un padre que es docente, ha sido docente por 30 años. No tiene muchos títulos, pero es digno de admirar en todo aspecto. El día de hoy. Una diferenciación que hacía pues, en la extinción, la función de las universidades, ¿no? Unas que tienden al fortalecimiento de las disciplinas y otras que tienden a la profesionalización, como la reproducción y el arte. Sí, miren, para cerrar esto, yo quisiera simplemente, primero agradecerles su paciencia, que yo creo que es muy valiosa. Lo segundo, que lo que he planteado acá son simplemente temas para reflexionar. Hay algunas de estas reflexiones que son válidas en cualquier ámbito universitario del país. Hay otras que van más hacia el camino que ha ido tomando la educación privada, no solamente en Colombia, sino en otros países de América Latina.
fíjense ustedes que con la discusión del año pasado se trajo a cuento que el Chile, que no sé qué, que Brasil, de manera que es una cosa un poco compleja. Yo creo que de todas maneras es más un abrebocas que muestra que quienes estamos en este oficio de la educación superior tenemos una enorme responsabilidad de conocer en qué estamos. Porque a mí lo que me preocupa no es hacer juicios, no puede hacer apreciaciones, puede plantear utopías distintas, nos invitaron a soñar. Yo soñaría una universidad donde se forme un ser humano que además pueda desempeñarse en la vida. Bienestar quiere tener un detalle con los docentes que nos han acompañado hoy. Vamos a hacer, ustedes escribieron su nombre, cuando llegaron vamos a hacer una rifa de un par de premios, algo muy simbólico pero con mucho cariño que la universidad les quiere ofrecer desde Bienestar Universitario. Y antes de eso queremos entregarle al doctor Cajao una certificación de agradecimiento que quiero leer aquí con ustedes. Bienestar Universitario y Vincularte Maestro agradece a Francisco Cajao Restrepo por compartir su experiencia docente y promover desarrollo personal y profesional en sus colegas. Doctor, muchas gracias. La dinámica de la rifa va a ser que vamos a sacar un nombre de la bolsa donde están todos los papeles. Si la persona está ausente, no vamos a entregarle el premio porque queremos que pues ojalá sea para los que nos quedamos hasta el final los regalos. Entonces, doctora Denis.